Alejandro Cortés, soy el coordinador de este laboratorio. El laboratorio se llama, bueno, le pusieron cruzas amplias, pero ahora con los nuevos cambios solo es un apoyo para el programa en la sección de cruzas amplias del trigo. Bueno, aquí el programa de cruzas amplias que abarca 3 áreas, es este laboratorio, es el invernadero y el campo. En el campo tenemos varias estaciones experimentales en toda la República. Tenemos en Obregón, Sonora, en Toluca, en Agua Fría, que es la escuela que está casi llegando a Veracruz, y en Tlaltizapán, que es Morelos. Todas estas estaciones experimentales las usamos nosotros. Los mejoradores los usan para evaluar todo el material que se analiza en los laboratorios. El programa en sí de cruzas amplias es un programa pequeño. Son las primeras fases del desarrollo para un mejoramiento de trigo. Esto quiere decir que somos un programa de premejoramiento, no es en sí un programa de mejoramiento. Los programas de mejoramiento son las etapas finales que se dan aquí en CIMIC para ya liberar una variedad, en este caso de trigo. Este programa, que es de premejoramiento, es muy importante porque son las primeras fases donde podemos empezar a ver qué materiales podemos mejorar en cuanto a su rendimiento, en cuanto a su resistencia a ciertas enfermedades y en cuanto a su tolerancia para distintos medios donde crecen los cultivos de trigo en México. Y ya después se extrapola a todo este material que nosotros estamos generando aquí en el programa de cruzas amplias, lo pasamos a los mejoradores, que es donde ellos ya evalúan todas estas características que les menciono, como la resistencia, tolerancia y el rendimiento a todos estos, rendimiento de todas las variedades que nosotros estamos analizando aquí. Pero yo creo que ya conocen todos el trigo, ¿verdad? Sí. A lo mejor en México no se cultiva tanto en esta área del centro y del sur, sino más bien en Sonora, en los estados del norte es donde se cultiva más este trigo. Pero el programa, nosotros tratamos de hacer el mejoramiento mediante diferentes técnicas. El trigo, son 2 especies de trigo. El trigo duro, que se le conoce, o trigo cristalino, que es el que se usa para las pastas, o para, todo eso se usa más para las pastas. Aquí en México se utiliza mucho ese trigo. Y el trigo harinero, que es otra especie que se utiliza para las harinas, que son para galletas, para pan, que es más comercial aquí en México, en esta área. Y entonces nosotros nos enfocamos para el mejoramiento en estas 2 especies. La diferencia, no sé si ustedes conozcan la diferencia entre estas 2 especies. ¿Alguien sabe? No. Bueno, el trigo duro, físicamente lo podemos identificar muy bien porque es un trigo más, la espiga más robusta y con mucha barba, larga la barba. Y el trigo harinero es más grande y no tiene bueno, depende de la variedad. Hay variedades que tienen un poquito de barba y hay variedades que no tienen barba. Entonces ahí los podemos identificar en el campo, como planta. Y como grano, ya lo podemos identificar. Uno por eso le dice trigo duro, porque es muy duro, no se puede moler tan fácilmente como el trigo harinero. Cuando lo muerdes y luego sale como harinita. Entonces es la diferencia física entre estas 2 especies. La diferencia genética, que es lo que nos importa mucho aquí en el programa, es que los trigos harineros tienen 42 cromosomas. Los trigos duros tienen 28 cromosomas. Esto es que al trigo harinero se le nombraron los 3 genomas, que es A, B y D. Y los trigos duros solo tienen el genoma A y B. Entonces la diferencia es ese genoma que le falta al trigo duro, que es el genoma D. Entonces, para que entendamos todo este tipo de
de genética de los trigos, les voy a explicar un poquito acerca de la evolución y el origen un poquito, para que no se aburran mucho, porque sí es un poco aburrido, yo creo que la historia, de cómo se originó el trigo. Hace miles de años, algunos no se ponen de acuerdo muy bien en cuánto tiempo, pero sí son miles de años, que ocurrió una cruza. Bueno, existían muchas especies silvestres. En este caso, por ejemplo, esta que les presento es una especie silvestre que se llama Boeticum. Es una especie que solo tiene un genoma, se le conoce como el genoma A, y ahora se le conoce como ancestro del genoma A del trigo, que es el que aportó ese genoma para el trigo. Y esta otra especie se le llama Aegilops speltoides. Si ven, no son iguales, pero son silvestres y las espigas son un poco alargadas y no tienen ese tipo de, como para un cultivo, pero aún así se sigue cultivando para forrajes, para ganado. Entonces, este es el que aportó el genoma B. Entonces, en esa época, de hace miles de años, hubo una cruza natural entre estas dos especies, que resultó una planta con los dos genomas, el genoma A y el genoma B, que con las características diferentes a estas dos. Entonces, conforme fue evolucionando esta nueva planta, dio origen al trigo duro, que es el que contiene estos dos genomas, el genoma A y el genoma B, pero es a través de la evolución de estas plantas que dio origen al trigo duro. Entonces, esas son las dos especies principales que dieron origen a los trigos. Estas especies tienen 14 cromosomas cada uno. Entonces, si tú las juntas, te van a dar 28, que es los cromosomas que tiene el duro. Después, esta nueva planta que ya tenía los 28 cromosomas con el genoma A y genoma B, se encontró con otra especie silvestre en esa época que tiene el genoma D. Esta especie es muy importante ahora para nosotros porque es la que le da las características al trigo harinero de esa suavidad y poder hacer harinas. Que este es el que aportó el genoma D, que se llama Triticum tauchi, no sé si ya lo hayan escuchado, es muy famoso a nivel de mejoramiento de trigo. El Triticum tauchi es el que tiene genoma D y nosotros tenemos miles de accesiones, o sea, quiere decir que miles de diferentes plantas de esta especie, porque esto se da, como pueden ver aquí en este diagrama, hay lugares donde se dan estas tres especies. Por ejemplo, aquí es el Medio Oriente, que es Afganistán, Turquía, y toda esa zona es donde son originarios estas plantas. Por ejemplo, aquí los puntos naranjas son los que es el genoma A, los puntos azules los del genoma B, y los rojos son tauchi. Entonces, está muy esparcido durante esa área. Entonces, y las condiciones en las que se desarrollan estas plantas son muy áridas, o sea, no necesitan muchos nutrientes para desarrollarse. Aquí hay una persona que está colectando este tipo de plantas, que son silvestres, entonces se desarrollan en esos. Entonces, lo que hacemos, bueno, eso ya fue, esta planta que aportó el genoma D fue ya un origen del trigo harinero, que donde ya tiene los tres genomas, el A y el B y el D. Ya se le adicionó 14 cromosomas más, entonces si le adicionamos de 28 más 14 van a ser los 42 cromosomas que tiene el trigo harinero. Entonces, ¿para qué tanto cuento? Es que nosotros aquí en el programa de Cruzas Amplias utilizamos estos tres ancestros porque conocemos que tienen mucho potencial genético, tanto en resistencia, en tolerancia, para estos tipos de áreas y para muy resistentes a diferentes enfermedades. Entonces los usamos para hacer cruzas con trigos, los trigos que actualmente tenemos en el mundo y en especial aquí en CIMIC. Tenemos muchos trigos elite, pero estos trigos ya en alguna ocasión son resistentes en el pasado, pero ahora con la evolución también de los patógenos
estas nuevas variedades que eran resistentes ahora ya están volviéndose susceptibles. Entonces nosotros estamos buscando características que les podemos introducir de estos tres ancestros a los trigos modernos para poder tener una resistencia en estos nuevos trigos, porque sí es muy importante para el mundo, porque nosotros al hacer esta cruza obtenemos una planta con mucha resistencia y mucha tolerancia, pero no lo podemos utilizar como un cultivo porque todavía tiene características de silvestre. Entonces a los agricultores no les gustan estos tipos de plantas porque son muy feas, son muy altas, o las espigas son muy duras para trillar. Entonces no les gusta eso, pero nosotros lo utilizamos como un banco de genes para los nuevos trigos. Entonces a estas plantas nosotros cuando cruzamos, como ya tenemos la primera cruza que se dio antes en un duro, estos dos genomas A y el B, ya no necesitamos hacer la cruza entre esos dos, sino que para obtener una nueva planta que tenga los genomas que tiene el trigo, podemos utilizar la cruza de un duro con un tauchi, y vamos a obtener un trigo que se le conoce como trigo sintético. Durante la historia del programa de cruces amplias se han obtenido como 1000 accesiones de trigos sintéticos, y es muy importante porque aquí en esta tabla podemos ver los trigos sintéticos. Son muy importantes porque más o menos el 75 al 80% de los trigos modernos que se conocen alrededor del mundo vienen derivados de estos sintéticos, porque se ha visto que estos trigos son, como les comento, son muy resistentes y muy tolerantes a todas las condiciones, pero como les decía, no son muy buenos para cultivo. Entonces lo que se utiliza para hacer un sintético, nosotros hacemos técnicas aquí en el laboratorio. Cuando gusten hacer preguntas, pueden hacer las preguntas si tienen alguna duda o algún comentario, ¿no? Para que no se les haga tan tedioso. Entonces, cuando hacemos este tipo de trabajo, nosotros utilizamos métodos de cultivo de tejidos, porque cuando haces una cruza que no es de la misma especie, hay complicaciones para obtener un producto. Entonces nosotros utilizamos esta técnica de cultivo de tejidos. Extraemos el embrión de la cruza que estamos haciendo, porque si la dejamos que se desarrolle en la planta no se va a dar a fin, porque se muere. Si necesitamos una semilla que tenga endospermo bien formado, un embrión bien formado, y estas plantas lo que tienen es un embrión que a lo mejor está bien formado, pero no tienen dónde alimentarse, no tienen endospermo estas semillas de estas cruzas. Entonces nosotros utilizamos un medio de cultivo donde hacemos un rescate de embrión, lo ponemos en el medio de cultivo y se desarrolla ya en una planta para que después la podamos poner en el invernadero. En el invernadero hacemos el desarrollo de las plantas, y los siguientes pasos que se tienen que hacer es tratar con químicos para que los cromosomas se dupliquen y tengamos una planta bien disómica, que se le conoce, porque las plantas que se obtienen son haploides, que solo tienen la mitad de genoma. Entonces nosotros necesitamos doblar ese número de cromosomas para obtener una planta ya completa y que sea fértil. Entonces todo ese proceso lo hacemos aquí en el laboratorio. Sí. Ese fue el proceso que ocurrió naturalmente. Ese tipo de cruzas, y automáticamente se duplican los cromosomas. Ahí tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama este proceso de autodoblamiento de cromosomas, pero la mayoría de las plantas no lo hacen, o sea, no tienen esa característica. Y nosotros lo hacemos con una solución de colchicina, que es la que hace que se duplique, tiene efecto sobre la división celular, que no se forme el uso acromático, entonces los cromosomas no se separan y forman dos células,
sino que esos cromosomas se quedan en el mismo citoplasma y se forma una célula con ya los cromosomas y esta ya se vuelve a dividir y ya se forma una planta ya disómica, ya no es haploide. Pero en esa época se dio natural y por eso se obtuvieron estos ancestros para poder hacer este tipo de mejoramiento del trigo. Entonces, ese es el proceso que nosotros utilizamos aquí, aparte de que si ustedes ven el laboratorio, tenemos muchos microscopios, que es nuestros equipos ya de base para hacer trabajos, porque se hacen trabajos de citología o citogenética, que en algunos laboratorios se le conoce. Aquí nosotros, de todas las cosas que se hacen, nosotros utilizamos las técnicas para hacer conteo de cromosomas. Es esencial para tener un conocimiento de cuántos cromosomas tiene una planta que estamos cruzando, porque si bien nosotros sabemos la cantidad de cromosomas que tiene cada padre o madre, no sabemos cuántos cromosomas va a tener la progenie. Podemos intuir porque sabemos cuánto la mitad le aporta uno y la mitad del otro, pero muchas veces hacemos retrocruzas y volvemos a retrocruzar, entonces a veces se pierden cromosomas, a veces no se pierden, y entonces tenemos que estar seguros de cuántos cromosomas tiene cada planta que generamos en las cruzas. Ese es un proyecto que desde que se inició Cruzas Amplias se está teniendo trabajar con los ancestros del trigo, que son el genoma A, genoma B y genoma D, para tratar de producir sintéticos. Esos sintéticos los utilizamos para cruzar con los trigos modernos y tratar de introducir características de resistencia, tolerancia o de rendimiento en los trigos modernos. Entonces ya cuando tenemos una cruza de un sintético, que es una cruza directa con un trigo duro, harinero, la volvemos a recruzar con el mismo harinero para tratar de quitar aspectos silvestres de esta planta. Ya cuando tenemos más o menos unas 8 generaciones, estas plantas las llevamos al campo y se evalúan. Se hacen se infectan con rollas, con hongos de fusarium, con diferentes hongos para ver si son resistentes estas plantas. Y por eso se utilizan estas estaciones experimentales en la República, para ver qué tan bueno salió una planta, porque muchas veces es como prueba y error. Hay veces algunas plantas pues no sirven para nada y pues, se mueren con la aplicación de un patógeno, pero hay otras plantas. Por eso se evalúa muchas plantas para ver cuáles son las que sí realmente nos pueden servir para ciertos ambientes, que es donde se dan algunas enfermedades naturales. Y ya cuando tenemos una resistencia en estos materiales, ya las pasamos a los siguientes programas de CIMMYT, ya que son los mejoradores, y ellos ya se dedican a evaluar otro tipo de aspectos de la planta, ya sea en calidad de proteínas o en rendimiento, que es lo que más les importa a los mejoradores, que tengan una planta con mucho rendimiento. Entonces por eso se utilizan como madres trigos modernos que tengan un alto rendimiento. Ya nomás se les trata de dar la característica de resistencia o tolerancia. Entonces ese es un aspecto que nosotros estamos trabajando aquí en el programa de trigo, de cruzas amplias, y como su nombre lo dice, cruzas amplias quiere decir que podemos hacer cruzas con una amplia variedad de especies silvestres, que es aquí en este otro diagrama nosotros podemos observar especies que podemos hacer esa cruza, pero que no sean tan retiradas, porque nosotros no podemos cruzar un trigo con una especie que no tiene nada que ver con el trigo, porque no va a dar. Entonces nosotros utilizamos este tipo de especies, el Leimus, Agropyron, Centeno, el cebada. Podemos hacer trigos. Aquí vemos la distancia filogenética que están con el trigo. Entonces, entre más retirado es un poco más difícil hacer esa cruza.
pero si están un poco cercanos es más fácil hacer esta cruza. Entonces sabemos que cada una de estas especies son, algunas son silvestres, como el Agropyron y Leimus y Satrostachys. La cebada y el centeno, pues esos los conocemos muy bien, que son, no son silvestres, ya son cultivos. Aquí, por ejemplo, los trigos harineros, se me pasó mencionarles que nosotros tenemos una gran variedad, que por ejemplo aquí podemos ver los colores que también hay. Por ejemplo, hay azul, este lo conocemos como azul, este es violeta, este blanco. Hay una gran variedad de colores, si gustan, para que las conozcan de cerca, pasarlas. Esos colores son antioxidantes. Hay algunos que tienen, se le llaman aflatoxinas, que son los que le dan los colores, pero muchas veces no tienen nada que ver para un buen grano, para alimento. Es nada más el color que le da y para verse diferente. Y se están haciendo pruebas para ver si tienen cantidad de zinc, porque ahorita lo que están interesados es en introducir genes que les den zinc y hierro a los granos. Y, por ejemplo, estaba diciendo que a veces no sirven las cruzas que hacen. Sí. ¿Cómo en qué proporción está de si sirve? No sé, como cada 5 plantas, una no sirve. Es mínimo lo que sirve. O sea, casi, por eso es que hacemos muchísimas cruzas. Entonces, ya cuando eso primero se da en el invernadero, se observa cómo está la planta. Si es una planta que está de buen tipo agronómico, ya nosotros la podemos llevar al invernadero, al campo. Ya se produce más la semilla para que tengamos una cantidad buena para hacer un surco, y ya podemos evaluarla ya más en el campo. Pero eso ya en el campo ya casi son más plantas que sí pueden servir. Las primeras evaluaciones, las observaciones se hacen en los invernaderos, o en unos invernaderos que le conocemos como palacios, que se siembran en el suelo, pero que están cubiertos. Este programa de cruzas amplias. Nosotros, estas plantas son perennes, o sea, no se secan, o sea, todo el tiempo las tenemos ahí porque tienen parte de silvestre y la mitad de silvestre y la mitad de trigo. Entonces las tenemos ahí como un stock. Cuando algún investigador se interesa por alguna especie, y si la tenemos como F1, ya le seguimos retrocruzas con los trigos para quitar más características silvestres y tener pero se quedan algunas características de esa especie. Han venido, ya tenemos aquí como casi 50 años, y como vienen seguido diferentes investigadores y se les interesa diferentes especies para introducir características de esa especie en trigo, pues ya ellos seleccionan qué F1 les puede servir. Entonces, ahorita tenemos un proyecto que es el más importante, yo creo que no sé si los hayan mencionado aquí en CIMMYT, que aportó un presupuesto muy grande para CIMMYT en esta investigación, y entonces nosotros formamos parte de este proyecto, y hay diferentes programas de trigo que se están formando en este proyecto. En primera lo iniciamos con Japón, en relación con Japón, con un instituto de Japón, porque ellos estaban haciendo un análisis del problema de la contaminación, de todo este proceso del calentamiento global. Entonces hay aspectos que se vieron muy dañados en algunas partes del mundo. En este caso, aquí estamos mostrando un mapa de la República, un fragmento. Aquí hay un fenómeno que se dio en el mar de Cortés, que está exactamente en las costas donde está Sonora. Sonora es un estado donde se produce mucho trigo. Entonces, este fenómeno es contaminación por algas en el mar, y eso afecta mucho la vida marina. Entonces, este mismo efecto lo vieron en Estados Unidos, lo vieron en China, en lugares donde está cerca la costa ya hay cultivos de trigo. Entonces, se preguntaron por qué se da ese efecto y esa contaminación de los mares. Entonces, vieron que
que cuando nosotros utilizamos muchos fertilizantes nitrogenados, estos fertilizantes, estas plantas de trigo no son capaces de absorber el total de nitrógeno que se les está aplicando en los terrenos. Entonces todo el exceso de nitrógeno se va a los mantos acuíferos y esto va a generar que se vaya al mar, otros se van hay unas bacterias en el suelo que hacen que haya nitrificación, esto se convierte en nitritos, esto se va para la atmósfera y eso también provoca el calentamiento porque hay mucha contaminación por nitritos en el ambiente. Entonces, en Japón estuvieron haciendo evaluaciones de qué manera pueden hacer que el trigo tenga esa capacidad de absorber más nitrógeno. Entonces encontraron una planta, y ahorita es la la tenemos como estrella aquí en el cine, que es esta, por eso se la quiero presentar. Es una planta que se llama Leimus racemosus, está un poco retirado del trigo, y esta es la planta. Hicieron unos estudios de qué tanto absorbe esta planta el nitrógeno y vieron que era de alta capacidad, o sea, tiene, por ejemplo, el trigo absorbe el 25% del nitrógeno que se le aplica y esta planta ya le duplica o a veces más. Entonces, como vieron que sí tenía relación con el trigo, pues dijeron, pues vamos a tratar de introducir esta característica del trigo para minimizar un poquito esa contaminación que se están observando en los mares y en el ambiente. Entonces, pero estaban viendo en dónde estaban los genes que les dan esa característica a las plantas. Entonces tuvieron que hacer un análisis de todos los cromosomas para ver qué cromosoma tenía esos genes, y entonces ellos identificaron que el cromosoma N, así le nombraron cromosoma N del Leimus racemosus, en el brazo corto. No sé si conocen los cromosomas, ustedes tienen las características de un cromosoma son que tiene dos brazos, la mayoría tiene un brazo largo, un brazo corto y están unidos por un centrómero. Entonces el brazo corto del cromosoma N es el que tiene esos genes que le dan a esta planta de absorber más nitrógeno. Entonces lo que nos enfocamos aquí en cruces amplias, nos dijeron, no vamos a buscar el cromosoma N y vamos a, al hacer las cruzas, identificar si ese cromosoma se queda dentro del genoma de trigo. Entonces ya se hacen muchas cruzas, se retrocruza con el trigo y luego se vuelve a retrocruzar con otro trigo para quitar todos los demás cromosomas, y al azar pues tenemos varias adiciones. Podemos tener adiciones. Una adición quiere decir que son los dos cromosomas. Esta especie tiene 28 cromosomas. Entonces quiere decir que tiene 14 pares, porque uno es de la mamá y otro del papá. Entonces estos 14 pares, un par es un cromosoma que se le conoce como cromosoma N, es de un par. Entonces podemos tener 14 adiciones dentro del genoma del trigo. Aquí podemos ver en esta fotografía de cromosomas que son dos cromosomas diferentes porque nosotros hacemos una técnica que se llama hibridación in situ. Marcamos el ADN de la especie, en este caso de racemosus, con fluorocromos, y ya nosotros al poner una gota de una solución con fluorocromos y se hibridiza en donde tiene el ADN del racemosus, entonces por eso con un microscopio de fluorescencia podemos hacer que esos cromosomas se vean de diferente color. Por ejemplo, aquí todos los cromosomas morados son de trigo y los dos cromosomas que son color verde son los de racemosus. Entonces así podemos identificar que hay cromosomas dentro del trigo que no son de trigo, y como estamos utilizando el racemosus sabemos que es de racemosus. Entonces el siguiente paso es identificar esos dos cromosomas con otra técnica que hacemos aquí que se llama bandeo, o nos podemos apoyar con los marcadores moleculares. Aquí arriba, no sé si ya fueron, que es donde hacen ese tipo de trabajo. Entonces nos apoyamos con ellos y pueden identificar qué cromosoma es. Y aquí ya lo confirmamos con el bandeo de cromosomas. Vemos cómo, porque el bandeo de cromosomas nosotros podemos identificar los cromosomas porque tienen una tinción diferente cada cromosoma.
Entonces, si nosotros tenemos un cariotipo, ya vemos, este cromosoma se parece a este, entonces es un cromosoma diferente a este, y ya vemos, y ya identificamos el cromosoma N. En este caso, sabemos que es el cromosoma N, y para provocar, porque aquí vamos a tener 44 cromosomas, 42 del trigo más 2 del racemosus, pero para que tengamos una planta normal debe tener 42. Entonces el de 44 no nos sirve como un cultivo porque todavía tiene muchos genes en esos dos cromosomas. Entonces, entre más pequeño sea el pedazo que esté introducido en el trigo, es mejor para un cultivo, porque se le van quitando esas características silvestres. Entonces, para hacer eso necesitamos retrocursar otra vez con los trigos que estamos utilizando, con la misma mamá de trigo, hasta provocar una que se le conoce como translocación. Es una translocación, es solo un fragmento de un cromosoma pegado a un cromosoma de trigo. Por ejemplo, aquí vemos que es un cromosoma completo, pero aquí ya vemos que es un fragmento que está pegado a un cromosoma de trigo. Eso se le conoce como translocación. Y hay translocaciones más pequeñas, hay translocaciones más grandes. Pero como les comento, entre más pequeña sea esa translocación, es mejor para tener un cultivo. Y entonces, ya cuando tenemos plantas con una translocación, con el cromosoma N de racemosus, las ponemos en el campo y las evaluamos. Esta evaluación se hace también en otro país. Aquí lo estábamos haciendo, pero como es mucha cantidad de material, también nos apoyamos con otros institutos. Ellos hacen la cuantificación de cuánto nitrógeno está absorbiendo la planta y hacen la cuantificación en sus hojas, en sus raíces, y hacen la cuantificación en el suelo también para ver qué tanta cantidad de nitrógeno ya quedó en ese experimento, que muchas veces se conoce el porcentaje de nitrógeno midiendo en el suelo con aparatos específicos. Entonces, cuando vemos que hay actividad de más absorción de nitrógeno, entonces esa planta ya se selecciona. Entonces, ahorita ya tenemos tiempo, pero tenemos una parcela de demostración allá. Entonces, ahí tenemos ya 5 variedades modernas con esta translocación, con ya actividad que tiene este tipo de absorción de nitrógeno. Entonces, por eso es que les digo que el proyecto que tenemos, que involucra muchos programas de trigo, es muy importante porque ahorita es más como que les interesa mucho este fenómeno, porque así podemos colaborar para minimizar un poquito esa contaminación que estamos teniendo. Y les digo, ya tenemos 5 líneas que ya se mandaron a otros países para que las evalúen, a ver si funciona allá, porque hay veces que hay unas plantas que ya se liberan en algún lugar, que tienen buenas características, buena resistencia, pero se van a otro país y ahí no sirven, porque es diferente ambiente, no sé. Entonces por eso se tiene que evaluar en diferentes partes del mundo. Entonces ese es el otro proyecto que nosotros estamos llevando a cabo, y es yo creo que es de los importantes de toda la historia de Cruzas Amplias, porque hemos tenido otros proyectos, pero son más pequeños, pero este sí es muy importante porque sí se han involucrado muchísimos institutos en todo el mundo y en CIMIC. Entonces ahorita esa es nuestra bandera, y esto se hizo porque aquí en Cruzas Amplias, porque como nosotros hacemos ese tipo de trabajos con especies silvestres, saben que nosotros tenemos esa experiencia, ya tenemos casi 50 años haciendo esto, y porque en la naturaleza hay veces se da naturalmente. Por ejemplo, esta es una translocación, ¿sí ven? Con centeno, esa se dio natural, y se dieron cuenta que esta translocación aportaba beneficios a la planta, porque aquí ya vemos que este sistema radicular es muy amplio, entonces eso le ayuda mucho a la planta al anclaje,
y para absorción de más nitrógenos. Entonces vieron que las plantas eran mucho mejor con esta translocación que con las plantas que no lo tenían. Entonces sí hemos tenido a lo largo de la historia de Cruces Amplias tenemos muchas translocaciones con otros pastos. Conocemos pastos, aunque no son pastos, pero porque son silvestres. Entonces nosotros tenemos muchas plantas ya con translocaciones con diferentes. Entonces ya lo que necesitamos es nada más evaluarlas para qué sirven. Pero ahorita como nos estamos enfocando más en esta translocación, pues ya nos dejamos un poquito separado ese tema. Entonces, si gustan, ahorita aquí en este microscopio, si no tienen alguna otra duda o algún comentario, es una célula de una cruza que se hizo con una especie que tiene muchos cromosomas. Entonces, si ustedes pueden contar los cromosomas, son más de 42.